Yo creo que vos estás describiendo de manera muy clara un problema global, que es la tendencia creciente a la radicalización política, que por un lado genera terribles problemas sociales y por otro lado, de manera casi ineludible, genera violencia. Violencia de diferentes modos. Creo que un extremo o uno de los posibles extremos son los magnicidios, uno de los cuales casi acabamos de ver con lo que explicabas vos, el atentado en contra del candidato a presidente de los Estados Unidos que encabeza la encuesta, el expresidente Donald Trump. Pero también una violencia que se manifiesta de diferentes modos, en las calles, de manera física, de manera a través de las redes sociales. Creo que expresabas bien a Yelena Alfonso. Para mí, Yelena es un orgullo, ¿verdad? Se fue con una tremenda confianza, fue a Europa, conquistó uno de los programas de los reality más difíciles en términos técnicos, que tiene que ver con el arte, en este caso con la música, y porque tuvo una reunión con quien representa de forma institucional al Paraguay. Bueno, un determinado grupo empieza a golpearla. La verdad que es una lástima, toda nuestra solidaridad también con Aye, entre paréntesis. Y yo creo que nosotros tenemos que encontrar los mecanismos para salir de ese curso de colisión, de ese maniqueísmo, de esa polarización que podemos ver en varias sociedades, Enrique, que ha tenido consecuencias muy, muy negativas, ¿verdad? Dentro de esa lógica, nosotros lo que buscamos hacer, por ejemplo, ¿verdad?, desde la Cámara de Diputados, es, desde que llegamos ahí, nosotros entendimos la matemática del asunto, ¿verdad? Entendimos la matemática, había una mayoría colorada, a lo mejor una mayoría oficialista, pero entendimos con claridad la necesidad de hacer un ejercicio responsable de las mayorías. ¿Y cuál es el ejercicio responsable de la mayoría? Bueno, vamos a escucharnos todos primero y vamos a tratar de llegar a los consensos. Sí, y de hecho hay una experiencia muy interesante que estamos teniendo al respecto, ¿verdad? Si no llegamos al consenso, como mínimo no escuchamos todo, y si podemos, y utilizamos determinadas ideas de la minoría para complementar la idea de la mayoría, ¿verdad? Si no hay caso en ninguna de esas circunstancias, bueno, se vota, ¿verdad? Y decía yo, las últimas 2 o 3 sesiones que me tocó presidir, nunca hubo una moción aprobada de cierre de debate, o sea, para que termine el debate y se pase a votación. En base a esa práctica, escucharnos. Y ese proceso de construcción de consenso, Enrique, nos permitió situaciones muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que hubieron sesiones donde no hubieron 2 votos contrapuestos. O sea, no hubo uno que votó verde y otro rojo, de todos los partidos. En toda la sesión, todos los sectores estuvieron de acuerdo en todo. ¿Eso es un producto del azar? No, eso es un producto de la persecución del diálogo, de la persecución del consenso, de la escucha activa y buscar llegar a consenso. Mi propia plataforma electoral para llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados en este segundo periodo para ser reelecto estuvo constituida por el 90% de mis colegas. O sea, el 90% de los diputados me acompañaron, me apoyaron y me votaron para este segundo periodo. Una mayoría que trasciende la mayoría que normalmente acompaña a los votos de los proyectos oficialistas, por decirlo de alguna manera, pero que también responde a esa búsqueda de la generación de consenso. Y estamos haciendo un nuevo ejercicio. Yo lo anunciaba hace unos días ya en mi informe de gestión, donde estamos planteando un gran acuerdo nacional en base a una agenda consensuada, una agenda mínima consensuada. De la lógica de poder decir, bueno, ¿sabes qué? Tendremos nuestro disenso, ¿verdad? En tal o cual proyecto, pero tienen que haber determinados planteamientos en los cuales estemos todos de acuerdo. Y es un pensamiento, un planteamiento que trasciende al presidente de la Cámara, que yo sé que está en el corazón y lo vocalizaron conmigo varios colegas, desde el Partido Colorado, de la oposición, del Partido Liberal, del Tercer Espacio. Y empezamos ya la construcción de esa agenda, que tiene que ver con soluciones para el transporte público, el mejoramiento de la disponibilidad de medicamentos y de servicios por parte del Ministerio de Salud, planteamiento para soluciones del problema de la tierra, la superposición de titulaciones que existe, fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, entre otros puntos que decimos todo, bueno, esto es prioritario, pongámonos de acuerdo sobre un planteamiento.
Situación sobre la que conversé con el presidente de la República, el presidente Santiago Peña, sí, siempre aperturista, que le encantó la idea. A nuestro nexo constitucional con el Congreso y el Ejecutivo, que es el vicepresidente Pedro Aliana, que también le pareció un excelente camino, con el ministro asesor político de la presidencia, el doctor José Alberto Alderete, en busca de ese planteamiento de generar consenso primero con el Poder Ejecutivo y después, ¿por qué no con otros actores de la sociedad civil, Enrique? Bajo esa lógica, ¿verdad? Evitar la confrontación, el maniqueísmo blanco o negro, si viene de vos sí, si viene de vos no, y decir, bueno, pero está bien, tenemos nuestra diferencia, tenemos nuestra identidad, eso es bueno y nos recuerda que estamos en democracia y en libertad, pero hay cosas sobre las que tenemos que ponernos de acuerdo, porque finalmente la gente, yo siempre dije esto, la gente no nos eligió para que nosotros hagamos teatro, para que gritemos y tratamos de llevar un orden en la Cámara de Diputados, la gente nos eligió para que solucionemos sus problemas y para que mejoremos sus condiciones de vida. Esa es nuestra responsabilidad y a eso nos vamos a buscar. Claro, ahora lo que pasa, Raúl, es que yo tengo una percepción, o sea, parecían los objetivos, pero creo que distinta en el tema de cómo está operando, cómo están operando las fuerzas políticas, no en el Paraguay, en el mundo, lastimosamente. Y permitime que te diga que se haga lo que se haga, si ustedes no se allanan a la agenda del globalismo, ustedes van a ser malos. Hagan lo que hagan, hagas consenso, hagas reuniones con el Papa, hagas lo que hagas. Si vos no te arrodillas a la agenda globalista, vas a ser malo. Me permití hacerte una pregunta, sí, que me parece que es muy importante y que nosotros entendimos. La pregunta es, ¿malos para quién? Para ellos. ¿Quiénes ellos? Ahora, ese es el problema. Y aquí vamos a un asunto que a lo mejor, no sé si vas a estar de acuerdo o no, ¿verdad? Pero yo tengo una percepción muy clara que acaba de ocurrir en Estados Unidos. Acá hay un consorcio de fuerzas económicas demasiado poderosas, Raúl, que están aglutinadas en el Foro Económico Mundial. Y yo le quiero contar a la gente, pues yo no quiero que me crean a mí no me tienen que creer nada conspiranoico de mierda, no. A ver, Foro Económico Mundial. ¿Está o no está BlackRock en el Foro Económico Mundial? El mayor gestor mundial de fondos. ¿Sí o no? ¿Y Vanguard, el segundo? ¿Sí o no? ¿Y Quantum, el tercero? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿y el Foro Económico es o no es el jefe de la red de ONGs del mundo? ¿Sí o no? Entonces, esto es lo que los norteamericanos llaman el Deep State, el Estado profundo. Y es lo que es. Por eso lo quieren matar a Donald Trump. Por eso el New York Times hace ese asqueroso mensaje de hoy. Por eso CNN miente sobre qué pasó. Se cayó, dice, el Guatemala. O sea, entonces, mi querido Raúl, yo creo que nos estamos dimensionando frente a quién estamos. ¿Sabe por qué te preguntaba, Enrique? Porque te decía, ¿malos para quién? Porque nuestra responsabilidad no es para con el Deep State o determinados emporios económicos, asociaciones, organismos multilaterales internacionales. Nuestra responsabilidad es para con los paraguayos. Y lo que nosotros estamos haciendo, Enrique, y me tocó, me honraron con la posibilidad. Yo estuve en el CIPAC de Hungría, estuve en Austria, estuve hace unos días en Argentina, y yo les decía, nuestra Constitución Nacional plantea determinada idea, determinada defensa de valores fundamentales. Y decía yo, lo escuché a un amigo pronunciar esto y tiene tanta razón, estos valores no están consagrados, la defensa de la vida, la familia, no están consagrados en la Constitución Nacional. O sea, nosotros no defendemos esto porque está consagrado en la Constitución Nacional. O sea, esto está en la Constitución Nacional porque está grabado en el corazón de los paraguayos. Contra el mundo, si el mundo se opone, dice nuestro himno. Y de hecho que cuando me preguntaban por la cuestión esta de la ley de las ONG, recuerdo que me hacían una entrevista para un medio y me preguntaba, ¿y qué opina usted de lo que dijo la
Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tienen que rechazar ese proyecto. No sé si llegaste a ver eso, ¿verdad? Sí, Y, claro yo le contesto, y bueno, yo le recuerdo que el Paraguay es un país soberano, que vamos a tomar una decisión y que la decisión va a ser paraguaya. Nosotros entendemos, Enrique, con claridad, de que nuestra posición, ¿verdad?, de defensa de tu valor, de defensa de la soberanía, no es la posición más popular en la conducción en el mundo en este momento. O sea, no te voy a hablar del Deep State, vamos a ir un poquito más a la superficie y te voy a decir, en la mayoría de lo que es la clase que conduce al mundo en este momento. Y de hecho que sistemáticamente, no solo en nuestro país, una serie de países fueron sometidos a una serie de presiones tremendo para torcer la voluntad. Y me dicen, y me preguntan, ¿y cómo hicieron? ¿Y cómo hacen? Y yo creo que los paraguayos, bella nación, que como todos tenemos fortaleza, debilidades, tenemos nuestras virtudes, creo que hemos a lo largo del tiempo hemos sabido valorar, proteger y defender nuestra soberanía y nuestros pensamientos. Y cuando nosotros hablamos de este tipo de situaciones, Enrique, yo percibo dos cosas, ¿verdad? Percibo una batería de ataques de determinados sectores, claramente identificados, individualizados, y veo un gran acompañamiento y apoyo de la gente. Entonces, y volviendo a la pregunta, por eso te decía, ¿malo para quién, verdad? Porque amén de lo que yo pienso esto, yo creo esto, yo voy a defender esto, hasta mi último aliento voy a defender. Ahora, pero los paraguayos, Enrique, lo que yo percibo es que comparten este pensamiento con nosotros. Mira, Raúl, yo coincido contigo, coincido 100%. La parte que creo que tenemos que poner como que más énfasis, o yo tengo que poner como que más énfasis para que se... Cuando yo hablo del Foro Económico Mundial y hablo de BlackRock y de Vanguard y de Quantum, estoy hablando de la mayor conjunción de poderes fácticos de la historia de la humanidad. Nunca antes, amigas, amigos, nunca hasta el tiempo que nosotros estamos viviendo, los poderes fácticos se coordinaron de una manera tan rigurosa y efectiva como ahora. Esto que vamos a pasar nosotros las próximas 2 semanas o 3 semanas en la discusión de diputados de la ley de transparencia de ONG, acaba de ocurrir en Georgia, en la República de Georgia. Acaba de ocurrir. Y el apriete fue, pero inconmensurable. Realmente tengo que decir que los georgianos tienen, voy a ser grosero y gráfico, tienen unos huevos así de grandes. Sentiste como si estuviese en tu programa. Tienen unos huevos así de grandes. Pero antes de ello, se les apretó a los húngaros, se les apretó a los polacos, se les apretó a los eslovacos. Es decir, esto es un apriete mundial y te vienen con el... A mí esa es la parte que me enferma de este tema. Estos fascistas son... A ver, perdón. Voy a hacer una pequeña aclaración, mi querido Raúl. Te pido disculpas. Por favor. Yo digo que son fascistas porque estoy caliente. Digo que soy fascista que son fascistas porque quiero ser peyorativo. No, amigas, amigos. Yo digo que son fascistas porque tienen un manifiesto que se llama Gobernanza 4.0. Y ese manifiesto es igual a un documento, a un libro que se llama La Doctrina del Fascismo. Cuando te dicen queremos gobierno corporativo porque la democracia ya no anda, es la doctrina del fascismo pura, puesta de nuevo en un documento del Foro Económico Mundial. Entonces yo no quiero que me crean a mí, no tienen que creerme a mí, porque ¿por qué me van a creer a mí? Pero carajo, lean Gobernanza 4.0 y lean la doctrina del fascismo. Y entonces ustedes van a saber dónde en realidad están los nazis. Los nazis están en las ONG. Las ONG son. Ahora, dicho esto, esta aclaración, mi querido Raúl, esta conjunción de poderes, vos me decís, ¿a quién le vamos a molestar? ¿Con quién no vamos a estar de acuerdo?
con la mayor conjunción de poderes fácticos de la historia de la humanidad. Y tengo que decirte algo, y a lo mejor te vas a enojar, pero si enojate y tranquilo, contestame enojado. Y Raúl, ¿yo sabe por qué tengo miedo? Porque usted ya echaba un culo en transformación educativa. Disculpame que te... No, tranquilo, metele esa, porque No, te quiero escuchar. Porque... Disculpame que te contradiga, ¿verdad? Yo siempre fui respetuoso de la dinámica bicameral de nuestro Congreso diseñada por nuestra Constitución. Yo voy a hacerme responsable, y sí voy a hacerme responsable como presidente, que hoy por hoy, a quien hoy acompaña una mayoría, de lo que pasa en diputados. Y yo te voy a recordar lo que pasó en diputados. Me acuerdo. Creo, si mal no, la matemática probablemente falla un poco, pero creo que había sido una cosa así como 70-6 a favor de la aprobación de lo que tiene que ver con la transformación. De la derogación de la ley. De la derogación de la ley. Sí, me acuerdo. Con unas presiones que no te imaginarás, ¿verdad? Pero salimos, nos plantamos y cumplimos con el compromiso que adoptamos. Entonces... no, ustedes sí, Raúl, diputados. No, por eso yo en ese sentido me quiero puntualizar, hacerme responsable, porque muchas veces, ¿verdad? Me dicen, pero ustedes hicieron tal cosa y qué pasó en tal o cual lugar. Yo le digo, bueno, esperad un ratito, ¿verdad? O sea, ya es lo complejo, ya es compleja la gestión y asumir la responsabilidad por lo que pasa en la Cámara de Diputados, que finalmente es un colegiado, ¿verdad? Y yo soy un primo inter pares, soy uno de los 80 votos, porque me toca ser compañero y par de otros 79 diputados, líderes departamentales, que fueron electos por primera vez en la historia a través del voto directo. O sea, son liderazgos probados, ¿verdad? En un sistema de bloqueo que a mí por lo menos siempre me encantó y lo defendimos desde un principio, ¿verdad? Entonces, hasta ahí me animo yo. Después de los otros cuerpos colegiados y otras autoridades, creo que sí que cada uno tiene que hacerse responsable. No, a ver, Raúl, cometí un error y una injusticia contigo. Cierto lo que estás contando. La Cámara de Diputados tuvo esa votación. Cuando te dije a ustedes, me estaba refiriendo a Honor Colorado, al cartismo. Pero Honor Colorado tuvo posiciones divididas en ese sentido, porque recordate que, si mal no recuerdo, Antonio Barrios, Gustavo Leite, Lizarela también tuvieron una posición distinta, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada uno ahí fue asumiendo la posición que creía que tenía que asumir. Yo hice lo propio, ¿verdad? Yo asumí esa posición porque yo entendí... a ver, te cambio la pregunta. ¿Y qué garantía tenemos Y te voy ahora? a decir una infidencia. Te voy a decir una infidencia que nunca conté, ¿verdad? En medio de todas estas presiones, de este tema en particular, yo converso con mi papá, mi mejor amigo, consejero, ¿verdad? Me acompañó mi papá en esto, me dijo, mi hijo, esa es tu pensamiento, tu bandera. Me acompañó mi esposa, ¿verdad? Yo me casé con un hombre que tiene posición. Y conversábamos con papá y dice, anda a hablar esto con el presidente del partido, me dice. Y yo lo visito a Horacio. Y le digo yo, líder, porque él es mi líder político, es una cuestión ampliamente conocida, está esta situación. Y me pregunta, hay muchísimas presiones de todos lados, en todas las direcciones. ¿Y qué querés hacer vos? Me dice. Y me dice, le digo yo creo en esto. O sea, esta es nuestra causa, esta es nuestra bandera, yo creo en esto, yo quiero sostener esto. Y me dice, nunca me voy a olvidar, no se hable más. Me pasó la mano y me dijo, las banderas no se arrían y yo te voy a acompañar en esto, me dijo, ¿verdad? O sea, nunca conté eso, ¿verdad? Pero al pronunciar Honor Colorado, no puedo dejar de pronunciar a su líder y yo tengo que contar mi experiencia con su líder en este tema en particular. Tema particular, no vos decís este tema particular, estamos hablando de ONGs. Nosotros estamos hablando de la derogación del convenio con la Unión Europea de la transformación educativa. ¿Y qué pasó con Horacio después entonces, con los otros liderazgos? ¿Con respecto a qué? En el Senado. Yo creo que hubieron posiciones individuales diferenciadas, ¿verdad? Porque te recordaba yo, Tony, Leite y Lizarela asumieron una posición distinta, ¿verdad?
sea, yo votaron a favor de la derogación. Claro, sí me acuerdo perfectamente. Entonces, cuando vos decís Honor Colorado, como que tuvo una reculada en ese sentido, no sé, yo tengo que hablarte de mi experiencia de diputado y tengo que hablarte de mi conversación con el presidente del partido, que es el líder del movimiento, ¿verdad? Bueno, y ahora vengamos un poco a este tema ONG. Porque yo, mira, Raúl, me parece a mí que está claro para toda la opinión pública, desde hace 2 semanas por lo menos. Nosotros ya bastante antes empezamos con esto, pero desde hace 2 semanas está bastante claro que esta es la cuestión. Esta es la cuestión de cómo se va a gobernar el Paraguay en los próximos 30 años. Si se va a gobernar en democracia o lo va a gobernar una oligarquía de empleados internacionales. Y si vamos a respetar la voz del pueblo o si vamos a respetar o si vamos a someternos a 70 tipos, porque esos son que reciben plata de afuera. Y hace 2 semanas quedó claro que esta es la cuestión. No hay otra. O sea, esta es la cuestión. Todo lo demás es menos importante. Y ellos lo saben, por eso están moviendo todo lo que están moviendo. Le llamaron al de la... Perdón, Raúl, yo sé que vos sos un tipo fino y educado, pero yo soy grosero y de la calle. Te agradezco mucho por lo de fino y educado. No. Pues le llamaron al pelotudo ese de la Oficina de Naciones Unidas como si todo el mundo no supiera. O sea, yo pedí eso en Twitter, estimado mío. Como si no se supiera que los que están en esa oficina son todos ONG-ceros financiados por ONG. Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos. No hay uno solo que no sea el resultado de una gestión de ONG-cero. Ni uno, cero, ni uno. Pero además, ¿quién pone la guita? Entonces, Naciones Unidas, chicos, dejen de joder, dejen de mentir. Es lo mismo que me diga la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo? La Organización Mundial de la Salud se llama Bill Gates. El que pone la guita. ¿Me entendés? Entonces, me vienen aquí con el cartelito de Naciones Unidas para joderle a quién. La Iglesia. Yo sé que ustedes son yo sé que en Honor Colorado hay muchísima gente muy comprometida con el catolicismo, pero a Alberto Martínez, querido, tu fundación recibe plata de Itaipú, totalmente sin rendir cuenta. Vos tenés lío, por eso estás en esta posición. ¿Entendés? Porque cuando se te pillan las cuentas, vamos a ver a quién le compraste las camionetas. ¿Verdad? Y no digas de la iglesia. ¿Cómo no voy a decir si el tipo está operando como un factor fáctico, un poder fáctico? Y de la Embajada de Estados Unidos. Espera un poco. Señor Mark Ofield, las ONG no me... ¿y la ley de ustedes? US 622, del United States Code. La FARA, ley FARA. ¿Eso qué es? ¿De qué? ¿De Rusia es? ¿Entendés? Espera un momento. A eso no es malo que yo voy, Raúl. O sea, el esquema de poder fáctico mundial, no paraguayo solamente, ellos son la gente nomás, estos ONG-ceros de acá, reciben plata nomás, empleaditos nomás son. Vos me decís, ¿a quién tenemos? A eso, ese es un monstruo grande que pisa fuerte. ¿Sí? Monstruo grande que pisa fuerte, me gusta esa frase. No, pues es de Mercedes Sosa, no es mía. Me encanta. Mira, Enrique, yo siempre me he posicionado a favor de la transparencia. Y en ese sentido votamos sobre la publicidad de declaraciones juradas. Podemos hacer un historial de los votos, de las posiciones, de la defensa. Yo adopté desde mi administración en la presidencia también una política de transparencia, de 100% transparencia. Y te voy a contar algunas cosas que yo hablo poco, pero que salen en muy pocos lugares, ¿verdad? O sea, la Cámara de Diputados hoy tiene el 100% de cumplimiento de la ley de transparencia, certificado por los portales del Viceministerio de Capital Humano. Nosotros salimos número 1, o sea, ese es 1, así como dice nuestra Cámara ahí, 1 en ranking de la Contraloría de cumplimiento de normas de requisitos mínimos, MESIP 2015, que tiene que ver con los procesos y también tiene que ver mucho con la transparencia, ¿verdad? Mal haría yo en cambiar una posición histórica que siempre se inclinó hacia la transparencia. Y finalmente el espíritu de esta iniciativa tiene que ver con la transparencia. Y en ese sentido, bueno, revisaremos los detalles.
porque también me decían a mí, me decían algunos colegas, algunos compañeros periodistas, ¿verdad? El lunes, creo que el lunes se aprobó, ¿verdad? Esto se va a tratar el miércoles, me dicen, ¿verdad? No, le digo yo, ¿verdad? Y bueno, pero seguro, no me querían otra vez. Y no, le digo, ¿verdad? Y después me dicen, no, pero el jueves o el viernes van a hacer una extraordinaria. Y no, le digo, el jueves está en Buenos Aires, ¿verdad? Una experiencia espectacular, entre paréntesis, que la vamos a compartir. Y no, el jueves viene no, ¿verdad? Entonces se va a debatir, se va a hablar, porque está bien que se hable y que se debata, y si algo se puede perfeccionar, que se perfeccione, ¿verdad? Y si me preguntaba, bueno, el próximo miércoles, y no sé, yo, y dije esto, y lo voy a cumplir, Enrique, porque para mí, mi papá me enseñó desde la cuna de que la palabra del hombre es lo más valioso que tiene. Yo dije, bueno, esto lo vamos a dirimir en la mesa directiva, como dirimimos el tratamiento de todos los proyectos, ¿verdad? Pero si me preguntaba a mí, ¿va a tratar el próximo miércoles? Y para mí que todavía no, ¿verdad? O sea, yo creo que es interesante un poco más de debate sobre esta situación, ¿verdad?